Slenderman, desde que estuvo en los inicios de la brujería y de las historias de internet, tuvo un gran ego, pero como siempre todo tiene un final, y Slenderman claramente no es la excepción. Su muerte es algo que todos sus fanáticos y seguidores deben de saber. Muchos piensan que el asesino fue Jeff the Killer, pero no, Jeff sí estuvo involucrado, pero él nunca fue el responsable. Lo que van a escuchar es lo que quizá es lo más impactante en 6 años de creepypastas. Comencemos. Fría era la noche que inundaba las ciudades de aquella tranquila ciudad. Las personas eran seguramente felices. Pero un niño no. Aquel niño que no poseía la felicidad era una de las millones de víctimas de Jeff. Aquel pobre niño sufrió de burlas y de maltratos de gente adulta. El niño siempre se sentaba afuera de su vieja casa, pidiéndole a Jeff que viniera para acabar con su existencia. Jeff había asesinado a su familia unos meses antes de estos acontecimientos. Jeff escuchó en su cabeza las súplicas de un chico que anhelaba morir a manos de él. Jeff rápidamente fue a buscarlo. El pobre niño solo sonrió al verle su horrible cara y suspiró, tras decir las palabras: «Mátame». Jeff, dentro de su locura agonía, sintió lástima por el que cumplió su deseo. Comenzó por rebanarle la garganta para pintar una sonrisa en su cara, para después cortarlo las piernas y sacarle los ojos. Tras su acto, Jeff miró hacia la bolsa de la camiseta del niño. Y se dio cuenta que había una nota que decía lo siguiente: «Jeff, eres un hijo de puta, por haber matado a mi familia, era lo único que tenía, pero veo que tú ya no tienes nada. Por si no lo sabes, en el edificio de enfrente está una cámara de seguridad la cual está grabando cada momento en el que tú me asesinas. Tuve que sacrificarme por mi familia, para que alguien te asesine y que por fin mi muerte y la de miles de personas no sean en vano». Jeff volteó a ver al edificio que estaba enfrente, y lo que lo miró lo dejó en shock. La cámara estaba grabando al patio de la casa del niño. Cuando intentó huir, ya era muy tarde. La policía había llegado antes. Apuntaron con sus armas hacia Jeff, disparando hacia las piernas. Jeff no gritó y tampoco hizo expresiones. Era como si no hubiera sentido el dolor proporcionado por las balas que impactaron contra sus piernas. Solo se agachó para ser esposado y ser llevado a una corte la semana entrante. Mientras tanto, en el bosque de esa misma ciudad, un campamento de niños estaban acampando en el bosque de la ciudad. Uno de los niños le dio ganas de ir al baño, por lo que se separó del grupo. Mientras orinaba, se escucharon a las hojas secas crujir y los pasos de un hombre. El pequeño se sintió incómodo, por lo que se subió la bragueta para buscar a sus compañeros. Pero seguía sintiendo una incómoda presencia de un invitado no deseado. Cuando el niño se daba la vuelta para ver qué diablos lo estaba vigilando, no había nadie, pero seguía sintiendo una presencia que lo inquietaba. Sin embargo, esta vez no corrió ni se movió. Porque sintió una mano en su hombro, para darse cuenta que estaba detrás de él. Mientras los demás campistas estaban cómodamente caminando, oyeron nada más y nada menos que el propio grito de su compañero. El adulto a cargo de la tropa fue a ver qué pasaba, pero era demasiado tarde. El niño había desaparecido. Tras varios meses de búsqueda, nadie lo encontró. Empezaron a surgir rumores de que el niño había muerto a manos de un pedófilo. Pero nadie estaba en el bosque más que la tropa. Incluso, la guardia forestal despejó a la demás gente antes de que los niños entraran. El gobernador a cargo de la ciudad dijo que lo más lógico era que un animal se había llevado al niño y que lo asesinó en el bosque, comiéndose al pobre niño. Y según el encargado de la propia ciudad, dijo que esa era la razón por la que tal vez el niño no volvería a casa. Es por eso que tomaron al único asesino en serie de familias, niños, y por supuesto adultos, Jeff, como un sospechoso de la desaparición de un niño más. Pero la policía intervino diciendo la semana que la tropa estaba acampando, Jeff estaba en su celda y que era imposible de que hubiera salido de una cárcel de máxima seguridad. Por lo que llegaron a la conclusión de que había otro asesino en la ciudad. Eso alertó a muchas unidades policíacas para poner máxima seguridad en toda la ciudad y echar fuego a discreción. Por lo que los bosques eran un poco más protegidos. El reporte del oficial James. El reporte consistía en que el oficial James y toda su unidad protegerían el bosque y dispararían a la primera cosa que se moviera. Sus reportes fueron interesantes, pero nada que no apoyara a la investigación. Solo fueron dos cosas las que él brindó de información. Una fue encontrar una nota en una cabaña abandonada con un dibujo de un ser alto con tentáculos. Al principio pensaron de que podría ser una broma, pero tras una investigación, se demostró que quizás podría ser el mismo asesino disfrazado.
El segundo aporte hecho fue que antes de entrar en el bosque en una pared se encontraron las iniciales TD escritas con sangre. Al principio se pensó de que serían las iniciales del asesino, pero en la base de datos no se encontró a nadie con esas iniciales. Por lo que llegaron a la conclusión de que sería un sobrenombre o algo así, pero no era de relevancia como lo llamaran, lo importante era encontrarlo para ejecutarlo. La fiscalía no podía confiar en el exterior, cuando un viento muy fuerte se azotó. Las ventanas se destrozaron, muchas hijas flotaban, y no sabían si eran ellos o simplemente los metales flotaban. Los metales flotantes se dirigieron hacia todos los oficiales con tanta fuerza, matando aproximadamente al 80% de todos los oficiales. Después a los pocos oficiales que quedaban un terrible dolor de cabeza los golpeó, todos estaban gritando y agonizando del terrible dolor que sentían sus cabezas. Unos incluso cogieron un arma para dispararse justo en la cabeza para acabar con su sufrimiento. Sobrevivieron un total de 14 oficiales, y 7 fueron llevados a un manicomio. Los otros 7 cerraron el caso porque se dieron cuenta que todo el poder paranormal que acababan de presenciar era solo una advertencia. En la ciudad no era muy diferente a como acostumbraba ser. Las madres dejaban a sus niños salir, parecía como si nada de lo que ocurrió anteriormente hubiera sucedido. Jeff solo quería salir y alejarse de todo, pero su alma y su mente se lo impedían, hasta que logró notar que uno de los guardias no le prestaba atención y solo estaba volteado de espaldas. En eso se quitó la sudadera y por medio de las rejas comenzó a ahorcarlo, para acabar con su vida, coger las llaves, y salir de prisión. Así una vez más el asesino serial está suelto nuevamente. Jeff pensaba en tantas cosas que quería hacer que no sabía por dónde comenzar. Decidió ir por la familia del policía que lo arrestó para así cobrar una pequeña parte de su venganza. Siguió la dirección que estaba en los documentos que tenía el hombre que asesinó a sangre fría. La avenida era Villa Bonita, en donde residían millones de familias, pero de esas millones de familias, Jeff solo buscaba a una. El número de la casa es el 148, y fácilmente la ubicó. Tocó la puerta de la casa, tuvo que esperar un rato a que alguien le abriera, y en eso, una mujer le abrió. Era la esposa del policía. Jeff solo la miró por unos breves minutos, y la mujer le comentó: ¿le puedo ayudar en algo? Jeff solo la miró fijamente, para que después la atacara con su arma, rebanándole el cuello. Entró dentro de la residencia, y se dirigió a la habitación de los niños, subió las escaleras lentamente tratando de no hacer ningún ruido, y abrió la puerta lentamente, para encontrarlos hablando con alguien que no veía. Los niños solo lo miraron y apuntaron hacia Jeff diciendo: él asesinó a nuestros padres. Jeff estaba confundido por lo que estaban diciendo, por lo que trató de abalanzarse sobre los niños para ejecutarlos, pero, antes de hacer su acción, unas imágenes pasaron por su cabeza. Eran pequeñas visualizaciones de cómo asesinaba a toda su familia, cómo maltrató a Jane, Randy, y su hermano Liu. Jeff por un pequeño fragmento de su vida llegó a sentir remordimiento que incluso había olvidado por completo a los niños, y a quien no podía ver. Después comenzó a gritar con todas sus fuerzas por un horrible dolor de cabeza, que lo atormentaba. Jeff quería arrancarse la cabeza si tuviera la valentía de hacerlo. En eso vio como si sus pupilas fueran una cámara y vio a un ser alto con traje con estática, como si su presencia no lo hiciera ver claro. Entonces Jeff cogió el cuchillo que con anterioridad se le cayó y trató de apuñalar a aquel ser que le despertó tan rápido su curiosidad. El ser, simplemente lo tomó por el brazo y lo lanzó por la ventana. Jeff terminó herido de gravedad, y solo salió para procurar no ser visto. Al día siguiente, Jeff en una pequeña torre escuchaba en una radio, las noticias en donde lo culpaban del asesinato de la noche anterior. Jeff se sentía cada vez más confundido, para que unos minutos después el locutor hablara lo siguiente. Ayer en la noche del 4 de mayo del 2016 la familia Griffin fue asesinada. Sabemos que uno de los homicidas es nada más ni nada menos que el mismo asesino serial, Jeff the Killer. Pero según nos informaron, Jeff fue el responsable de 2 muertes de 4 miembros de la familia Griffin. Al otro sospechoso no se le encontró ningún tipo de evidencia. Jeff fue descartado, al ser un loco asesino, y él asesina, no secuestra. Tras escuchar eso, Jeff recordó algunos detalles de aquella noche en donde presenció una experiencia que ni él mismo se podía explicar. Jeff por primera vez se sintió amenazado, y tenía miedo. En el bosque de la ciudad estaban un par de cazadores que pretendían capturar a algún animal para comer. Pero lo que no sabían era que dentro de aquel bosque acechaba algo oscuro y siniestro. Uno de ellos empezó a recargar su arma para estar preparado, el otro se tomaba el tiempo para esperar a su compañero.
Pero, cuando estaban por salir del auto, escucharon unos pasos, y el crujir de las hojas secas. Se preguntaban si había alguien más con ellos. Pero no se molestaron ni en ir a investigar. Después de un buen día de cacería decidieron marcharse a sus casas. Pero, cuando intentaron encender su auto, no encendía, pensaron que tenía que ver con el motor. Hasta que abrieron el auto, y se dieron cuenta que el motor entre más cosas fue arrancado. Ellos se miraron el uno al otro, decidieron correr, soltar las armas y contarle a quien fuera posible. Pero, todavía se sentían acechados por una entidad obscura y malévola. Ellos corrieron hasta más no poder. Pero, cuando se detuvieron para descansar, ya era tarde, un cazador se dio cuenta que su compañero ya no estaba a su lado, por lo que decidió buscarlo. Pero, cuando iba a dar el primer paso, repentinamente escuchó un grito, el cual lo hizo correr, correr y correr, para escapar del bosque y contarle a quien sea. Sin embargo, ningún oficial le creyó, al parecer, todos tenían miedo. Investigó un poco en internet para encontrar a alguien quien le ayudara, pero solo hubo una persona. Haik, esa persona, le contó por mensajes de que iba a ayudarle, ya que su amigo Alex ha tenido varios encuentros con este personaje, que fundó un canal de YouTube, llamado Marble Hornets. Unos meses después de haberlo contactado, llegó a esta ciudad, el cazador, llamémonoslo, Robert, fue por Alex al aeropuerto, en donde identificó a un hombre como de 1,90 metros, con unas ojeras no tan claras, y cabello café oscuro. Robert le hizo una seña, y solo Alex lo miró con una sonrisa dibujada en su cara. Alex solo le dijo: vamos al grano, no me puedo quedar por mucho tiempo, él sabe que existo, y va a venir por mí, necesito que sea rápido. Robert contestó: tranquilo, tú solo me darás información, no necesito nada más. Después de un pequeño almuerzo, y un descanso, los dos fueron a casa de Robert, a tratar sobre este ente. Cuando entraron a la casa de Robert, Alex le dio una advertencia. Te advierto lo siguiente, después de esto, él te seguirá, y no te dejará ir tan fácilmente, es por eso que desaparecí como polvo de mi ciudad, a mí me ha perdonado, pero, desde ahora, él ya sabe que tú existes. En estas cintas podremos ver cómo yo me encuentro con este ente. Te lo advierto, ¿estás seguro que te quieres enfrentar a él? Pues ya me lo has dicho, por lo que no podré detenerte. Primero, necesitamos a algo que se enfrente a Slenderman, no tiene que ser un ser humano, tiene que ser algo sobrenatural, que nosotros lo convenzamos de asesinarlo. Pero, ¿dónde encontraremos a algo que le quiera hacer frente? En eso Robert interrumpió a Alex, y le dijo: espera, ¿qué diablos es Slenderman? ¿Por qué dices todo esto? ¿Quién lo podrá enfrentar? Es hora de que me expliques todo. Alex comenzó a contarle lo siguiente. Slender es un ser muy poco conocido, no tiene cara, es largo, por más veces que Haik intentó grabarlo claramente, nunca pudo, su presencia afecta el medio electrónico. Se rumorea que su origen fue de un niño que estaba por suicidarse al no encontrarle sentido a la vida. En eso un científico le dio la oportunidad de ser sujeto de pruebas en un experimento, el chico solo se negó, pero en contra de su misma voluntad lo anestesiaron, y lo llevaron al dichoso laboratorio. En donde el experimento salió mal y a aquel chico lo transformaron en un ser monstruoso en donde se había transformado en la descripción que yo te había dicho. Después Alex prosiguió con lo que le estaba contando. Entonces, como te estaba diciendo, la única manera de poder acabar con un monstruo, es con otro monstruo, combatir fuego con fuego. Robert estuvo de acuerdo, y en su mente pasó el siguiente pensamiento. Jeff. Robert sabía que el asesino psicópata de Jeff estaba suelto, pero, no podrían convencerlo de enfrentar a Slenderman. Pero, tal vez si lo atraemos a él, quizás podría funcionar. En eso, una niebla recorría el piso de la casa de Robert, los televisores emitieron esta táctica al igual que las radios. En eso las puertas ya fueran de la casa o no se abría y se cerraban, y en eso, se siente la presencia de un ente. El cual no viene con buenas intenciones. Alex comenzó a tener un ataque de asma, y se le dificultaba la respiración, mientras que Robert solo estaba paralizado del miedo que corría en todo su cuerpo. Cuando por un momento todo se calló, no se escuchaba ningún ruido alrededor, y parecía como si toda la ciudad estuviera totalmente vacía. Alex se calmó un poco y dijo: él está aquí. Robert seguía temblando del miedo que estaba sintiendo, la presencia del ente estaba detrás de ellos. Alex y Robert lo sentía claramente, estaba detrás de ellos. Alex le dijo a Robert: te lo advertí. Y vieron claramente al mismo Slenderman.
Parado con su mirada sin expresión, observándolos, Alex solo cerró los ojos preparado para enfrentar aquella cosa que lo había perseguido durante mucho tiempo. Slenderman se acercaba lentamente para tocarlo, hasta que, de repente, apareció Jeff. Jeff con su cuchillo trató de apuñalar al extraño ser. Pero por alguna extraña razón, Jeff no podía darle a Slenderman, porque, Jeff al querer apuñalarlo, su vista se nublaba, y nunca pudo apreciar con detenimiento, a lo que le tenía tanto miedo. Jeff por un breve momento su cerebro decidió dejar la locura a lo que lo tenía sometido, para ver a través de los ojos de Slenderman. Jeff miró dentro de los ojos de Slender, para ver un alma atormentada por una persona, quien, injustamente, le había quitado la vida. Jeff incluso sintió lástima por una segunda vez. Jeff solo derramó una lágrima de compasión, ellos dos salieron juntos, Jeff corrió todo lo que él pudo. Y llegaron a un laboratorio, en donde solo había un científico. Jeff entró corriendo lo más rápido posible, mientras que Slender le seguía el paso apareciendo y desapareciendo. En eso los dos se concentraron, era un solo científico que estaba guardando sus cosas en su maleta para tal vez largarse a casa, pero lo que él no sabía era que su peor pesadilla estaba en su consultorio. Él sintió una presencia sobrenatural dentro del edificio en el que él se encontraba, pero, procuró ignorarlo, pero era imposible, él temblaba a cada momento, sentía un bulto de remordimientos, y él solo con lágrimas: mi experimento, ¿cómo has crecido? No te imaginas lo difícil que fue hacer el experimento. Slenderman solo lo atacó, aplastó lentamente su cabeza, con demasiada fuerza, para que sufriera todo lo que él consideraba necesario. Para que al final, su cabeza dejara de existir dejando solo un río de sangre en el piso blanco. Tras salir, Slender miró por un momento a Jeff. Mientras los dos compartían las miradas, una luz comenzó a salir del pecho de Slenderman, para que después de todos estos años, Slender se encogiera, y de eso saliera un pequeño niño, con el que miró a Jeff, con una sonrisa dibujada en su cara. El niño solo le dijo gracias. Para que después desapareciera, con una luz, y una bella forma de morir. Jeff sonrió por primera vez, sin su locura demencial. Y después de unos minutos, Jeff se va al bosque para caminar entre los árboles, y nunca volver.